Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Café Dauleño, en esta tu radio televisión online, La Voz de Daule. Tenemos a una invitada muy especial. Bienvenida, María Cecilia Carchi Veloz. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy el tema, la importancia de la lectura y la escritura creativa. ¿Qué es para ti, Cecilia, la lectura? Bueno, yo diría que la lectura es algo muy importante para el ser humano, ¿verdad? Desde la niñez hasta la etapa universitaria. Cuando nosotros hablamos de leer, pensamos que es simplemente a veces el reconocimiento de las letras, ¿verdad? Y de saber decir, bueno, aquí dice moto, acá dice bien, acá dice máster, pero realmente la lectura tiene que ver con la decodificación de la información, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estoy leyendo, pero al mismo tiempo estoy atrapando, por decir así, sentidos que están, que uno los ve de manera superficial cuando empieza a leer, ¿verdad? Pero que cuando ya va decodificando esa información, uno va analizando e interpretando esos sentidos, que estarían en un nivel oculto, por así decirlo, un nivel subyacente. Cuando hablamos de la lectura, es decir, cuando hablamos del acto de leer, hablamos de decodificar esa información. Y las personas, los seres humanos, tenemos diferentes, podríamos decir así, habilidades para decodificar la información. ¿A qué me refiero yo con habilidades? Que no todos tenemos las mismas habilidades. Esas habilidades dependen del universo cultural que tiene la persona, ¿sí? Cuando hablamos de universo cultural, hablamos de todas las lecturas que ha hecho desde la niñez, de las lecturas o de las no lecturas, ¿verdad? También hablamos de todo lo que ha consumido, radio, TV, internet, etcétera, ¿verdad? Y también todo el entorno socioafectivo. O sea, todo eso tiene mucho que ver con cómo el ser humano decodifica esa información, cómo lo interpreta. No es lo mismo leer un libro e interpretarlo a alguien que ha leído, ¿verdad? Obras literarias que alguien que solamente ha visto un partido de fútbol. Entonces, son diferentes maneras de leer y de interpretar información que tienen que ver con el ser humano en sí y con todo su entorno. ¿Qué es la escritura creativa? Ya. Bueno, la escritura creativa es un término bastante general que se aplica a diferentes ámbitos. En general se aplica al ámbito literario, pero también pudiéramos decir que cubre otros espacios, como por ejemplo el espacio de la escritura científica. Pero como te digo, en general se aplica al ámbito literario. Cuando hablamos de escritura creativa, hablamos de una escritura, ¿verdad?, que surja a partir de una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, el primer paso que está vinculado con la escritura creativa tiene que ver con el hecho de capturar una idea, que es una de los elementos más difíciles de, por un lado, el investigador o el científico y por otro lado, el escritor, ¿no? Por eso siempre yo hablo de estas dos vertientes. La escritura creativa puede bifurcarse en diferentes o puede manifestarse en diferentes ámbitos, ¿no? Casi siempre, como digo, se lo ha manifestado con el ámbito literario, pero también el científico escribe y escribe a partir de aquello que imagina. E imagina, porque todo es una cadena, a partir de ese descubrimiento que hace, de esa idea. Cuando, por ejemplo, Tomás Alva Edison descubrió la electricidad, lo hizo después de numerosas pruebas de ensayo y error. Y todo siempre a partir de una idea. Lo más difícil antes de escribir es el proceso de encontrar la idea. Y una vez que se encuentra la idea, ahí viene el proceso de planificación. ¿Sí? Que es decir que cuando yo voy a escribir es finalmente casi la etapa cumbre o la etapa final del proceso. Entonces viene la segunda etapa, que es la segunda etapa de planificación, en donde yo hago un esquema de lo que voy a escribir, ¿no? Si nos referimos a la escritura creativa. Y lo mismo si nos referimos a la escritura científica, siempre hago un planteamiento primero, después veo mis objetivos, después el marco teórico, etcétera, etcétera. Y finalmente ya escribo, ya cuando tengo todo eso hecho. Y la etapa última es la reescritura, es decir, la corrección, porque no puede haber un proceso de escritura sin un proceso de reescritura. Es decir, que yo, como lector de mi propio texto, voy a ser un autoevaluador. Eso es la parte más difícil, creería yo, de todo escritor, de toda escritura, porque es muy difícil autocensurarse, ¿no? Generalmente los escritores, ¿qué es lo que hacen? Envían su texto a un editorial y ese editorial lo que hace es criticarlo, corregirlo, censurarlo de acuerdo a sus lineamientos, ¿verdad? Pero es difícil autocorregirse, pero esa es la última etapa, la corrección del texto.
Entonces, más o menos por esos dos ámbitos que son los que he conversado, está la parte de la escritura creativa. Entonces, recapitulando un poco lo que tú has comentado, al escribir, al crear en la escritura, tenemos que partir de de una idea. Una idea, De una de idea, un objetivo que tú sí. te planteas y surte una idea. De esa idea empezamos a trabajar. Claro, a partir de esa idea viene el proceso de cómo yo voy a plasmar esa idea. Vamos a suponer que yo tenga una idea acerca de escribir un artículo sobre las personas que trabajan en el mercado central, los comerciantes del mercado central. Entonces yo primero, de todo ese espectro, amplio espectro de Perdón que acción, te interrumpa. ajá. ¿Y si escribimos algo relacionado con los comerciantes de la Plaza Vieja del Cantón Daule? Perfecto, perfecto. Esa es tu idea, porque ya pensaste en escribir acerca de los comerciantes de la Plaza Vieja del Cantón Daule, de todos los espacios que hay en Daule, tú focalizaste y dijiste, voy a hablar acerca de los comerciantes de la Plaza Vieja del Cantón Daule. Ahora sí, ¿en qué género voy a escribirlo? ¿No? Eso, por ejemplo, en este momento se me ocurrió, ¿en qué género? Voy a escribir un poema, voy a escribir un relato, voy a escribir una crónica, voy a escribir un cuento, etcétera, etcétera. Voy a escribir un ensayo. Mira, los géneros son muy, muy amplios y ahora en esta época no hay un límite, no hay una frontera como había antes. Antes decíamos nosotros, a ver, aquí está la poesía, acá está el cuento, acá está el relato, pero en la época actual los géneros se fusionan. Yo puedo hacer una fusión de crónica y cuento o una fusión de cuento y poema, ¿verdad? Los géneros poco a poco van atravesando fronteras. Entonces, una vez que yo ya escogí, a ver, yo quiero escribir un mini relato sobre los comerciantes de la Plaza Vieja del Cantón Daule, entonces yo digo, bueno, voy a escribir un relato y este relato va a constar de esta y esta parte. Es decir, inicio, por ejemplo, nudo y desenlace. Y allí, cuando yo tengo mi esquema, posteriormente, ahora sí me voy a centrar en escribirlo. Y después, finalmente, lo que te comentaba, en corregirlo. Si yo creo que yo no tengo la suficiente capacidad o a lo mejor estoy dudoso de mí mismo y digo, no, yo voy a ser muy parcializado conmigo mismo y voy a decir todo lo que yo he escrito es bello, maravilloso, entonces lo mando donde otra persona que me lo corrija, ¿verdad? Claro. Por ahí más o menos va la cosa. Queremos que observes un video dedicado para ti. Ah, gracias. A ver si te gusta. Claro, claro que sí. Vamos a ver. María Cecilia Carchi Veloz, nacida en Ecuador, vive en Guayaquil, estudió en Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada, es licenciada en Lengua Española y Literatura en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es experto universitario en implementación de proyectos en Universidad Técnica de Buenos Aires. También estudió Desarrollo Curricular en Universidad Nacional Andrés Bello. Es docente en ESPOL, directora fundadora en Escuela Alfabeta. Constantemente realiza talleres relacionados con la lectura y escritura creativa. Sí, está muy bonito. Bueno, todas esas fotos que estamos viendo allí, bueno, son de diferentes momentos. Esa, por ejemplo, que aparece ahorita es en la librería El Ateneo, en el bar La Poesía de Buenos Aires. En Buenos Aires yo visité bastantes librerías. Ese es el Jardín Botánico, el Jardín del Bonsai de Buenos Aires. Ese es aquí en Guayaquil, en una alquiler de películas. Bueno, convérsanos un poco sobre tu viaje a Argentina, cómo son las librerías, cuéntanos qué te llama la atención para que también se entusiasmen nuestros teleaudientes. Ujú. Bueno, sí, es muy bonito viajar, ¿verdad? Yo en realidad estaba muy, muy estresada por mi trabajo y bueno, por muchas cuestiones personales, entonces decidí, no había descansado durante más o menos, ya no recuerdo cuánto tiempo, unos 4 años, 5 años, no sé, en realidad. 4 siglos. Sí, como 4 siglos más o menos. En realidad, era el segundo viaje que hacía en mi vida. El primero lo hice hace ya algunos años, creo que en el 2012. ¿Qué año estamos? 2019. 2019. Ya en el 2012 viajé a Santiago de Chile para sustentar mi maestría y bueno, y de ahí ya regresé al Ecuador, ¿no? Eso fueron más o menos una semana, tenía plazo 2 semanas, me dieron de permiso, pero realmente me quedé una semana nada más y me regresé, porque viajé sola. Esta segunda vez volví a viajar sola. No escarmenté y volví a viajar sola y me quedé más tiempo, me quedé 3 semanas, me quedé en Buenos Aires
llegué a un barrio muy bonito que se llama el barrio Palermo. Allí, allí en un departamento, alquilé un departamento y me quedé allí las 3 semanas. Y allí visité algunos espacios entre los que se encuentran las librerías, ¿verdad? Las librerías en Buenos Aires son muy, muy bonitas. Las que vimos en el video que todos ustedes vieron, es la librería El Ateneo, que es una de las más famosas, es una de las más reconocidas como hermosas a nivel mundial. De las que yo recuerdo, ¿no? Porque hay montones de librerías, pero visité 3, me acuerdo del Ateneo, también las librerías que quedan en la calle Corrientes. Hay una calle muy, muy larga en Buenos Aires que se llama... solo librerías. Sí, de solo librerías. Algunos le llaman librerías de viejo, porque son librerías... ¿Habrá librerías en Ecuador así? ¿Alguna calle con librerías? Las calles donde hay las librerías, los libros antiguos están por la Universidad Estatal, algunas, creo 1 o 2, y otras están por el Mercado Central, por ahí más o menos. Pero esta calle en Buenos Aires, que es la calle Corrientes, es una calle muy, muy grande, ¿verdad? Que cruza con otras avenidas, pero toda esa calle Corrientes está dedicada, hay como 12 o 20 librerías y más o menos por allí estuvo la cosa. También hay otra plaza que se llama la Plaza Italia, que también es una avenida, bueno, diría que esta es más o menos mediana, que tiene también muchos libros usados para que el público lector pueda ir y comprarlos y ver lo que les interese y adquirirlos. Los libros son muy económicos a diferencia de Ecuador. Eso Los libros, sí, tú encuentras libros de $3, $5, $8, $10, $12, los más caros $20, pero aquí tranquilamente encuentras un libro en de 20, $30 para arriba. Así es. Sí. Estamos en estos momentos con la magíster María Cecilia Carchi Veloz, compartiendo momentos agradables y hablando sobre literatura, hablando sobre la importancia de la lectura y la escritura creativa, que no solo es para niños, sino también para jóvenes y adultos. Invitamos a esta nuestra ciudad de Daule y a todas las ciudades de Ecuador y del mundo a que se interesen en desarrollar esta habilidad porque es muy importante ya que ofrece amplitud de conocimiento y desarrollo creativo en las personas que lo realizan. Cecilia, cuéntanos un poquito sobre Alfabeta. ¿Qué es? Cuéntanos sus objetivos. Ya, ok. Escuela Alfabeta es un espacio que lo pensé y lo imaginé hace algunos años, hace muchos años diría yo, ¿verdad? No empezó siendo Escuela Alfabeta, empezó llamándose de otra manera, se llamaba Centro de Estudios Semiológicos, lo trabajé con un amigo, el escritor Carlos Rojas González, y bueno, después cambió, mutó, y quedó ese espacio dedicado únicamente al estudio de la literatura y de la semiología, se llamaba Centro de Estudios Semiológicos y mutó a Escuela Alfabeta, que es un espacio que se dedica a la creación de cursos, ¿verdad? Presenciales y online, de literatura, de educación, y también incorporé esta otra rama del saber que es la semiología. Entonces, tiene más o menos 1 año y medio de haber sido abierto y hemos impartido algunos cursos gratuitos, algunos talleres gratuitos con una amiga, Daniela Escobar, que es comunicadora social. Ella se graduó en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Con ella trabajó con un grupo de compañeros y dio un taller que se llamó Contar la Realidad, un taller sobre crónica literaria, crónica periodística de tipo literario, y lo trabajó con este grupo de personas y le fue muy bien, ¿no? Gustó bastante su taller. Yo impartí 2 veces el taller de microficción y algunas personas que fueron, 2 chicas que fueron, se ganaron con un concurso que yo hice en la web. Entonces, bueno, como te mencionaba, Alfabeta es un espacio dedicado al aprendizaje literario y al aprendizaje de la educación y de la semiología a través de lo presencial y lo online. Recién voy a incursionar en la parte online en julio,
con el curso de semiología, y en el mes de junio con el taller de escritura creativa, que lo voy a dictar allí en el espacio Alfabeta, que queda en Guayaquil, en Urdesa Norte, Avenida Cuarta 439 y calle Quinta. Entonces, todos aquellos interesados, aquellos que quieran tomar este curso, este taller, que va a durar más o menos un mes, pueden llamarme a mi número de teléfono 096-8012-594 o escribir un correo electrónico al mail info@escuelaalfabeta.com o cecilia.carchi@yahoo.com. Y entonces pueden ustedes buscar a Escuela Alfabeta en la web, se llama así, www.escuelaalfabeta.com. Ingresan en la web y ahí está la página, o pueden buscarla en Facebook, que también tiene su página en Facebook, y en Instagram, ¿no? Entonces, todo esto contempla lo que es el espacio denominado Escuela Alfabeta. Díganos, ¿qué es la semiología para poder tener mayor claridad en nuestras ideas? Ya. La semiología es una ciencia, a diferencia de la literatura. La literatura es un arte. El arte de escribir bellamente, ¿verdad? Porque quien escribe obras literarias escribe con un adorno de la palabra. La semiología, yo diría que es una ciencia, porque tú tienes que utilizar la persona para poder analizar un texto con esta herramienta que es la semiología. Tienes que tener conocimiento, por un lado, de lingüística, ¿verdad? Y por otro lado, de antropología. Es una ciencia que diríamos que es una ciencia híbrida. ¿Qué quiero decir con híbrida? Que es una ciencia que fusiona varias ciencias, porque la semiología implica la unión, por un lado, de la filosofía, por otro lado, de la antropología, y por otro lado, de la ciencia en sí, de la lingüística, por ejemplo. Entonces, necesitas tener varios dominios del saber para poder analizar un texto con esta herramienta. Ahora, no es nueva. Lo que pasa es que recién, desde el siglo pasado, diríamos así, se denominó semiología, pero es una ciencia que existe desde hace millones de años, desde Aristóteles. Estamos hablando de hace muchos siglos. Pero en esa época no se llamaba semiología, tenía otros nombres, ¿no? Ciencia de los signos o estudio de los signos o algo así. Y básicamente consiste en estudiar los signos que emite la realidad. No suena mucho a cátedra como lo estoy diciendo. No. Ya, los signos que emite la realidad. ¿A qué me refiero con los signos que emite la realidad? Todo lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, observamos, ¿verdad? Todos los sentidos, todo lo que el hombre puede captar a través de los sentidos es un signo. Y ese signo puede ser interpretado, ¿sí? O mal interpretado, ¿no? El estudio de esa interpretación de los signos es lo que se denomina semiología. Semiología, la raíz viene del latín, del griego, que significa semios y semeios, es decir, estudio de los signos. Por ejemplo, yo veo una nube, ¿verdad? Una nube negra en el horizonte, y alguien que no ha estudiado semiología, simplemente con su intuición puede decir, a ver, esa nube negra en el horizonte implica lluvia. Allí ya hizo semiología, sin haber estudiado semiología, ¿ya? ¿Por qué? Porque logró decodificar ese color negro en la lluvia y decir, bueno, puede ser que llueva más tarde, como dice la canción, veo la nube negra en el horizonte y parece que va a llover, ¿verdad? Y yo interpreté, ¿no? Puede ser que yo esté conversando, un chico con una chica, y veo que esa chica se toca mucho el cabello, ¿verdad? Y entonces interpreto que por allí hay un cierto interés, ¿no? Entonces, la semiología es este campo del saber muy, muy amplio. Algunos por eso dicen que es un campo erudito, ¿verdad? Del conocimiento que te sirve para interpretar. Ahora, de interpretar una nube, el significado de una nube que parece que va a llover, o el de un cabello, que se mueve un cabello, y tú dices, allí hay un cierto interés en un chico, en una chica, a lograr decodificar un texto, hay un paso enorme. Necesitas leer muchísimo, leer acerca de cómo interpretarlo. Y bueno, nutrirte con todos estos saberes y lograr, una vez que ya te has nutrido de esos saberes, aplicarlo en un texto. Estamos en un tema interesantísimo sobre la importancia de la lectura y la escritura creativa, que no solo debemos quedarnos
en la enseñanza de las escuelas o del colegio con los textos que nos enseñen, con los textos que nos indiquen en las instituciones educativas, sino también buscar con mayor gusto, con mayor intensidad el leer, saborear lo que estamos leyendo y escribir, con mayor razón si es con una tacita de café. ¿Qué mensaje tú le darías a los jóvenes y a los niños de mi ciudad, en especial del Ecuador y del mundo, con relación a la lectura y a la escritura? Ya, está difícil esa pregunta. Sí. Ya, bueno, yo antes de darles un mensaje a los niños y a los jóvenes, primero pensaría en los padres. Y diría que los padres deben, ahí hay una pregunta, sí. Que los padres deben primero tratar de despertar, no pensar en las calificaciones. O sea, si un niño sacó, por ejemplo, vamos a imaginar 1/10 en gramática o en lectura, qué sé yo, no censurarlos, sino buscar despertar en ese niño ese interés por la lectura. Por ejemplo, cuento un caso anecdótico y ¿qué sucede? ¿Cómo a la mamá o al papá despierta el interés en la lectura? A través de las historias. Es decir, por ejemplo, a mí mi mamá me contaba historias desde muy pequeñita, ¿no? Y mi hermano hace lo mismo con su hijo. Y su hijo es fascinado escuchando todas las historias, inclusive historias de mitología griega. Te cuento que mi mami me contaba historias también cuando era pequeña. Y resulta que a mí me encantaba contarles historias a mis hijos cuando eran pequeños. Todavía se las cuento. Y ahora que tengo una nieta, pues también me gusta contarle historias. Exacto, exactamente. Esto de contarles historias que pueden tener una anécdota de tipo moral, siempre puede ser con una enseñanza o puede ser que no sea una enseñanza, sino que simplemente sea una historia, hace que despierten los niños ese interés por la palabra, porque nuestra cultura es oral. Nosotros decimos que nuestra cultura es visual porque ahora hay tanta cuestión tecnológica, están las tablets, bueno, como diría la RAE ahora la tableta, para ya no utilizar términos anglosajones, está la tablet, está la tableta, está el celular, está la televisión, está el internet. Los distintos medios. Los distintos medios que uno se siente a veces aturdido y maravillado por todos estos medios tecnológicos al alcance, pero es mentira, nuestra cultura es oral. ¿Cómo se despierta el interés del ser humano en la palabra? A través del oído, a través de escucharla. Y entonces la escucha activa, diríamos, ¿verdad? Decodificar esa información que me están transmitiendo hace que surja en mí el interés por el aprendizaje, ¿no? Y entonces el niño que se interesa en una historia, después se interesará en conocer acerca de cómo surgió esa historia, o a lo mejor cómo se escribió esa historia, ¿verdad? Que es lo que, por ejemplo, pasa a muchos niños. Y yo creería que por ese lado va encaminado el interés. Por ejemplo, yo a mis sobrinos, ¿cómo les he despertado el interés por crear una historia? A través de actividades tan sencillas como, por ejemplo, buscar piedritas en la playa. Les encontramos piedritas de diferentes tamaños y nos sentamos, las clasificamos y las pintamos. Y después de eso, con esos dibujitos que habíamos hecho en las piedras, creamos una historia. Yo les creé una historia y ellos también fueron creando poco a poco una historia. Entonces, es responsabilidad por un lado y deber de los padres por otro, de despertarles en él ese deseo, ese interés por el conocimiento, ¿verdad? Por como es el contenido literal de la palabra, el amor a la sabiduría, ¿no? El amor al conocimiento. Y con este amor lograr que ellos les guste, vayan a la escuela gustosos de aprender, ¿no? Es que en los padres está la responsabilidad de transmitir el conocimiento, los valores, todo lo que los niños requieran y necesiten para poder desarrollar sus habilidades crítico-creativas. Tenemos una pregunta de parte de Lizzie Radcliffe y me parece muy interesante. Ella, te comento que ella trabaja con niños de Asperger y de autismo, entonces aparte le gusta escribir también, le interesa muchísimo saber cómo se puede generar lectura creativa en o con niños autistas. Ya, a ver, los niños que tienen, yo no diría dificultades de aprendizaje, sino un tipo de aprendizaje especial, un tipo de aprendizaje diferente que no es el común, digamos que la media, niños que tengan Asperger, niños que sean niños autistas, claro.
me aventuraría a decir, porque tengo un conocimiento, digamos que medio, no especializado del niño autista ni del niño con Asperger, pero por ejemplo el niño con Asperger y el niño autista tiene dificultades, especialmente el de Asperger, dificultades de socialización. Siempre es metido en sí mismo, tiene dificultades para relacionarse con el otro. Yo diría tratar de despertar en ellos el interés en el juego y lograr este interés primero de la comunicación. Una vez que hemos logrado, porque eso ya para ellos es un paso enorme, ¿no? Una vez que hemos logrado despertar este interés en la comunicación, ahora sí vamos a tratar de comunicarnos creativamente, siempre a partir del juego, siempre a partir del juego, porque ningún niño se opone al juego, independientemente de las dificultades que tenga, que puede ser un niño con Asperger, puede ser un niño autista, puede ser otro niño, pero ningún niño se opone al juego. Y siempre vinculando el juego al aprendizaje, a la lectura, ¿verdad? A la lectura y a tratar de que este niño trate de comprender qué hay en esa lectura, qué hay en esa mini historia que le vamos a contar. Muchísimas gracias, Cecilia, por habernos despejado esta duda en lo concerniente a la lectura creativa en niños autistas o con Asperger. Y esto es importante para poder tener un conocimiento e incentivar los adultos, los padres, docentes, las personas que estamos alrededor de los niños y jóvenes a que ellos desarrollen sus habilidades. Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, tocaya. Cecilia, por la invitación a este programa para poder compartir toda esta serie de ideas que son muy interesantes y que se pudiera seguir hablando, porque no es solamente la literatura dominio de un grupo pequeño, ¿no? La idea es que la literatura sea consumida y sea leída por un grupo amplio de la población. Bueno, actualmente, a diferencia de la época cuando yo me gradué, hay muchas más actividades culturales que en mi época de adolescente e incluso de mi etapa universitaria. Ahora hay muchos jam de escritura, slam de escritura creativa, hay micrófono en vivo, hay lecturas de poesía, de relatos, hay infinidad de actividades culturales que tanto en Guayaquil como en otras ciudades, me imagino, a las que podemos asistir y de esa manera vincularnos a este arte que es la literatura. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y que pasen una muy buena tarde. Paz y bien.